Ahí es donde nos quedamos, o donde iniciamos la semana pasada, en segundo libro de Crónicas. Crónicas 22:10. Segundo libro de Crónicas 22:10. Amén. Bueno, estamos iniciando lo que es guerra espiritual, pero estamos viendo principios. ¿Ya estamos? Segunda de Crónicas 22:10. Bueno, vamos a leerlo. Y luego ya hacemos una oración. Dice entonces Atalía, nada más para recordar, ¿verdad? Lo que empezamos la semana pasada. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Y esto es lo que, donde nos hemos enfocado. Esta última parte dice, y entre tanto, o sea, mientras el niño crecía, Atalía reinaba el país. Hasta ahí. Bueno, vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, bendito Dios, por permitirnos estar aquí en tu casa. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que es tu presencia la que nos trae, Señor, la que nos convence. Te pido que esta mañana, Señor, cumplas tu propósito en cada uno de nosotros, el propósito por el cual nos has traído, Señor, desde este momento. Bendito Dios, y que obviamente tú sigas ministrándonos y nos permitas también nosotros ministrarte a través de la alabanza, Señor. Bendito Dios, te damos gracias y bendecimos tu nombre y te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el punto que estamos hablando pues es guerra espiritual, ¿verdad? Pero la estamos viendo pues a un nivel más fuerte, que es territorial, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí dice que Atalía reinaba el país. Entonces estamos enfocándonos a lo que es territorio, y que dentro de todo esto pues hay principios, ¿sí? Que los principios son cosas que aquí se han hablado bastante, ¿sí? Pero pues aquí como que se va resumiendo todo, ¿no? Y es lo que estamos viendo nosotros. Bueno, les decía, yo aquí puedo ver 3, entre muchas cosas, ¿verdad? Una de ellas enfocada precisamente, el principio principal, por decirlo así, es el crecer, ¿sí? Si se dan cuenta, mientras el niño no crecía, Atalía reinaba, ¿sí? Entonces Atalía pues viene a representar un enemigo, ¿sí? Era el enemigo de los hijos del rey, ¿sí? Entonces nosotros, como entendiéndolo así, somos hijos del rey también, somos de ese linaje por ser hijos de Dios. Amén. Entonces tenemos un enemigo que lo que quiere es exterminarnos, sí, que es Satanás, con toda su estructura, ¿verdad? O todo su ejército. Entonces esa batalla, o él pretende gobernar, sí, pero la única forma de detenerlo pues es el crecimiento de la iglesia, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces fíjense el versículo 12, que es el que a mí me interesa más. Ya lo leímos, pero quiero que lo lea otra vez. Dice, estuvo con ellos escondido en la casa de Dios. Fíjese, entre tanto Atalía reinaba el país, ¿sí? Vamos a leer el primer versículo del 23 para entender lo que quiero explicar. Dice, en el 7º año, ¿sí? Entonces 7, les decía, es número de perfección, ¿sí? Número de plenitud o de madurez. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el niño llegó bajo el contexto que estamos hablando, ¿verdad? Llegó a una madurez o a una plenitud, ¿sí? Entonces, ¿de qué me está hablando esto? Crecimiento. Amén. Entonces sigue diciendo, se animó en el 7º año, se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Johanán. Vamos más abajo, son nombres raros. Versículo 2.
Dice, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los principales de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Bueno, ¿está claro hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces decíamos pues, el crecimiento. Ese viene a ser el principio, ¿sí? El crecer en Dios, que se refiere a madurar. Amén. Entonces, dentro de esta escritura hay 3 puntos importantes que nos llevan al crecimiento, que es lo que nosotros vamos a ver. Uno es que está en la casa de Dios, ¿sí? Ese es uno, el estar dentro de la casa de Dios. 2, la paternidad que tenía este rey, o los que lo cuidaron, ¿sí? Que era un matrimonio, o eran padres. Amén. Entonces, primer principio, está en la casa de Dios. Sí, segundo, paternidad. Amén. Y el tercero, bueno, que ese lo podemos entender en base a todo lo que se ha explicado. El tercero viene a ser nuestra lucha personal, sí, que es lo que nos ayuda a crecer. Amén. Entonces, esas 3 cosas que implican muchas cosas, nos dan a entender cómo es que podemos madurar. Si nosotros no maduramos como pueblo de Dios, no podemos hacerle frente al diablo, ¿sí? Ni desde lo personal, ni mucho menos lo territorial, que es lo que nosotros estamos hablando. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto? Pues porque como iglesia tenemos que crecer, ¿sí? Tenemos que madurar. ¿Por qué? Pues porque hay una lucha, ¿sí? Nosotros no podemos, ¿cómo lo puedo decir? No podemos ser neutrales o como que estar en medio. No me meto con él, no se mete conmigo. Esa es una mentira, ¿sí? Nosotros para el diablo ya somos enemigos, aunque no tengamos la gran estatura, ¿sí? Pero tenemos la posibilidad, si nos esforzamos, a crecer, y eso para él es un peligro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de crecimiento, pues no hablamos de años, ¿sí? Ni de conocimiento teórico. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí en la iglesia. Hay gente que tiene muchos años en el evangelio y sigue siendo un niño, ¿sí? Hay gente que sabe mucho Biblia en cuanto a teoría, pero no es maduro espiritualmente. Entonces, la madurez tiene que ver con la conducta de la persona, ¿sí? Tiene que ver con el carácter de la persona y con la mentalidad de la persona. Si la mentalidad de una persona es semejante a la de Jesús, ese está madurando, ¿sí? Si su conducta, cuando hablamos de conducta, pues sí hablamos del testimonio, ¿verdad? Y su estilo de vida, no nada más su conducta aquí adentro, ¿sí? Como decimos, ¿verdad? Aquí adentro es fácil ser hermano. Si aquí en la iglesia no cuesta, bueno, sí cuesta, pero no cuesta tanto, ¿sí? Porque aquí, pues no vamos a expresar nuestras deficiencias o nuestras debilidades, nos podrán salir, ¿sí? Porque esas cosas no se pueden esconder, pero no igual que afuera, ¿sí? Entonces, por eso es la conducta. La conducta manifiesta madurez o inmadurez, ¿sí? La mentalidad, y lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Cuando uno dice mentalidad, no se refiere a un pensamiento fugaz o se le vino un pensamiento. No, la mentalidad es la forma en la que ve la vida. Esa mentalidad, si no cambia, ¿sí? Es porque no estamos creciendo. Amén. Si nuestra mentalidad todavía es muy semejante a la del mundo, pues después de años, obviamente cuando uno inicia, pues la mente está muy mundana, la conducta es muy mundana, el carácter pues muy semejante al del diablo, la verdad, porque así venimos del mundo, pero venimos arrepentidos, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia. El problema está cuando pasan los años, ¿sí? Cuando se empieza a conocer Biblia, cuando empiezan a pasar los años y empiezo a conocer más de Dios o más palabra, ¿sí? Cuando por causa del tiempo y del conocimiento yo debería de tener ya otra actitud, debería tener ya otra conducta, ¿sí? Yo debería tener otra mentalidad ya, les digo, por causa del tiempo y del conocimiento. ¿Sí me explico? Entonces, eso es a lo que uno le menciona como crecimiento, ¿sí? Bueno, para que ese crecimiento se dé, entre otras cosas, está la iglesia, que es el principio que estamos viendo.
¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos la iglesia? No es solamente estar adentro, ¿sí? Bueno, vengo todos los días y me siento en la silla, ya estoy madurando. No, ¿sí? Aunque eso es parte de, no lo es todo, ¿sí? Eso, estar o ser parte de la iglesia implica obedecer la enseñanza de la iglesia. Amén. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál punto estamos viendo nosotros? Ser parte de la iglesia. Ese es el punto, ¿sí? Aunque uno se viva o muera en la iglesia, créanme que a veces no somos parte de. Yo les decía la semana pasada, ¿verdad? Hay ciertos puntos que menciona la Biblia para que nos hace parte de la iglesia. Uno de ellos, que viene a ser prácticamente el más, bueno, no es el más importante, un punto importante, es creer la visión, ¿sí? Es captarla, es creerla. Amén. Ahora, hay iglesias que la verdad no tienen una visión, ¿sí? Normalmente el enfoque es la gran comisión, ¿sí? Ir a ser discípulos, sí, pero eso es una responsabilidad para todos. Todas las iglesias tenemos esa obligación, amén. Pero cuando hablamos visión, es un propósito específico por el cual Dios levantó aquella iglesia. Por eso les decía, me parece la semana pasada, un pastor no es solo alguien que está al frente, que se echa un rollo cada día de reunión, recoge sus diezmos y a Dios me los bendiga. No, un pastor es el portador de una visión, ¿sí? Si no, no puede ser líder, porque un líder es un visionario o un soñador. Amén. Entonces, si no tiene visión, si no tiene aspiraciones en el Señor, ¿verdad? No en conforme al mundo, pues ¿qué liderazgo va a llevar? No puede hacer discípulos, ¿sí? Solo alguien con visión puede producir discípulos, ¿sí me explico? Pero los discípulos son aquellos que creen a esa visión, y eso es lo que cuesta. Y cuesta más cuando ya traemos una visión de una estructura de evangelio, ¿sí? Cuesta más. Amén. ¿Por qué? Por eso les decía la semana pasada, hay que bautizarse en un Moisés, ¿sí? La referencia al bautismo es morir, ¿sí? Morir a una vieja vida, nacer a una vida nueva, ¿sí? Eso es el bautismo en sí. Entonces, ¿pero por qué dice la Biblia? Eso está en 1 Corintios 10. ¿Por qué la Biblia dice bautizados en Moisés? Bueno, ¿qué dijimos que era el líder? Es un visionario, es un soñador, ¿sí? Pero sueños de Dios, ¿va? No sueños humanos. Dios le puso una visión y por causa de esa visión soporta las pruebas, ¿sí? Por causa de una visión aguanta los procesos, aunque haya cosas que no entiende, ¿sí? Pero dice, no, yo nací para eso, ¿sí? Yo sé que para eso nací. Ahorita no estoy viviendo aquello para lo que nací. Quiere decir que esto es temporal, ¿sí? Que esto va a pasar, que esto no va a ser toda la vida. Amén, que yo voy a atravesar esto porque yo no nací para esto, pero en una visión de Dios, ¿sí? Desgraciadamente, pues las cosas se han torcido bastante, ¿sí? Y se usa, aquí es donde ya entendemos lo que es la metafísica, la nueva era, ¿sí? Porque muchos se toman del versículo de Génesis donde Dios le dijo a Abraham, alza tus ojos, ¿sí? No. Mira las estrellas, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo. Y luego dice el Señor, porque así será tu descendencia. Entonces mucha gente toma esa escritura como para tener una visión propia. Mira tu televisión, ¿sí? Y así va a ser. Mira tu casa nueva y así te la voy a dar. Y sé específico, porque así te la quiero dar. No. Abraham no vio lo que él quiso. Abraham vio lo que Dios le dijo, ¿sí? Mira los cielos, o sea, yo te estoy diciendo que veas esto, ¿sí me entienden? No es de que yo estoy viendo esto y quiero que me lo cumplas. No, eso no es así. Eso ya está muy mal. Entonces, en el Señor es al revés. Es yo estoy viendo esto y quiero que tú lo veas también, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la visión debe de venir de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios se la entrega, y fíjese que siempre Dios se la va a entregar a padres, ¿sí? Y después eso se los van a transmitir a los demás. Y ellos la van a captar y la van a reproducir y la van a incrementar o se va a ampliar. Así debería de ser. Entonces, se la entrega a un padre, a un patriarca que era Abraham.
Y entonces él recibe la visión, o en el caso de Moisés, se le entrega a Moisés. ¿Cuál es? Vas a llevar a tu pueblo, lo vas a sacar de Egipto, ¿sí? De la esclavitud, y luego lo vas a meter a la tierra de promesa. Y esa es la visión para ti. Entonces cuando él capta la visión de Dios, que le costó nada más 40 años de proceso en el desierto, cuando entiende la visión, la cree. Bueno, le costó creer, la verdad. ¿Y quién soy yo? Y yo no sé hablar y todo lo que le dice. Pero al final de cuentas le empezó a darle pasos a esa visión. Entonces él camina en base a la visión, y pues las luchas de todos, ¿sí? Se le oponen los mismos hermanos, como siempre es así, ¿verdad? Cuando alguien no crea la visión, esos van a ser los enemigos principales, ¿sí? Y no estoy hablando del mundo, sino del mismo pueblo de Dios, porque los que dudaban eran sus hermanos, los hebreos. ¿Y a ti quién te puso por juez? ¿Y cómo va a ser así? ¿Verdad? Salen del desierto viendo todo lo que vieron, y todavía decían, ¿para qué nos sacaste de ahí? Sí, o sea, es horrible esas cosas, ¿verdad? Desgraciadamente se dan, ¿sí? Porque la oposición más fuerte es adentro, mis hermanos, no afuera. Amén. Desgraciadamente es así, porque hay mucha estructura, mucha religión. Entonces, cuando ya traemos una visión, ¿sí? O una forma de ver el evangelio, aunque esté mal o limitada, ¿sí? Porque puede estar mal o puede estar bien, pero en un punto, ¿sí? Y que no me puede llevar a más, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra bautizados en Moisés. O sea, mueran a su visión y nazcan a una visión nueva. Y eso cuesta. Amén. Porque es cambiar totalmente la forma en la que se nos enseñó o vimos el evangelio, siempre y cuando, otra vez, ¿verdad?, esté mal o esté limitada. Porque puede estar bien, pero limitada. ¿Sí me explico en eso? ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que todo esté malo. Sí, hay cosas muy buenas, pero limitadas. Sí, me dejan en un punto de crecimiento y ya no me llevan a más. Y hay cosas malas, donde ahí no hay más que decir, ahí nos vemos, esto está totalmente torcido. Bueno, hasta aquí vamos bien. Eso me hace parte de una iglesia. Por eso es el primer bautismo, ¿sí? Porque si ese me cuesta mucho, los demás van a costar más, ¿sí? Entonces, ¿qué más les iba a decir de ese punto? Bueno, eso es lo que a veces cuesta más, ¿verdad? Cuando es alguien del mundo, un recién convertido, no le cuesta tanto creerlo, ¿sí? A lo mejor le va a costar el dar los pasos, porque está empezando. Pero no es algo así como que no puede ser eso, como si aquí dice, o a mí me han enseñado así. No es de, pues eso dice el pastor, o eso dicen en la iglesia, eso es, y hasta ahí. El problema está cuando ya traemos la estructura, ¿sí? Es que no me parece así, y es que sí es de Dios, pero yo tengo ya mi forma, ¿sí? No, eso sí es de Dios, pero yo siempre lo he visto de esta manera. O sí me parece de Dios, y como hay gente que ha dicho esta iglesia, esa sí es iglesia, pero ya me voy, ¿sí? Pues no se le entiende, ¿no? Esa sí es iglesia, ahí está Dios habla en esa iglesia, pero ya me voy a otra iglesia. Pues entonces realmente nunca se ha podido amoldar a la visión de la iglesia, o morir, ¿sí? O bautizarse. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si yo no puedo captar eso, no puedo ser parte de la iglesia, ¿sí? O sea, yo puedo estar ahí, o más bien nunca voy a crecer. Está peor, ¿verdad? No puedo crecer. Amén. Entonces, ¿qué es crecer? Irme cambiando la mentalidad, renovando mi conducta o mi forma de vivir, ¿sí? Y el carácter. Eso es crecimiento, mis hermanos, ¿sí? Si mi cerebro está saturado de Biblia, pero no vivo lo que sé, yo no estoy creciendo, ¿sí? Si tengo doctorados en teología, doctorados en divinidad, ¿sí? Que también existe, licenciado en esto y lo otro, pero no vivo lo que sé, yo no estoy creciendo. Simplemente tengo información. Amén. ¿Sí está claro? Entonces,
Bueno, sí, pues esa debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Ya lo demás, pues se puede decir, se empieza a ver en base a la obediencia, ¿sí? Bueno, les voy a la 1 Corintios 10, pero nada más lo quiero decir rápido para enfocarme a otra escritura. Entonces, 1 Corintios 10. Si les da frío me dicen, ¿eh? No, hermana Claudia, ¿no siente frío? Sí. Bueno, ya voy a acabar. Dice 1 Corintios 10:1. Esto se lo leí la semana pasada. Dice, porque no quiero, bueno, ya estamos acá enfrente. Versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Y aquí empiezan los bautismos. Acuérdese, bautismo tiene una relación con morir, ¿sí? Eso representa en sí morir a una vida vieja. El bautismo en agua, eso representa morir a una vida vieja y nacer a una vida nueva. Entonces aquí está hablando de un Moisés, morir al Moisés anterior y nacer al Moisés nuevo, ¿sí? Bueno, o a una visión, que eso es a lo que me estoy enfocando. Bautizados fueron, en todos el Moisés fueron bautizados, ese es 1. 2, en la nube. 3, en el mar. 4, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y 5, todos bebieron la misma bebida espiritual. Hasta ahí. Entonces son 5 cosas, ¿verdad? Ya más abajo dice, de los demás de esto, o sea, los que no hicieron eso, no se agradó Dios, ¿sí? Y luego dice ahí, por lo cual quedaron tirados en el desierto, o muertos, ¿sí? Fíjese qué tremendo, porque realmente los únicos que cumplieron esas 5 cosas fueron 2 hombres. Entonces dice el pastor Matías, las estadísticas no ayudan, ¿sí? Porque siempre es así. Siempre es muy poca la gente, desgraciadamente. A Jesús no lo seguían 12 nada más, lo seguían miles. Pero de los miles, habla la Biblia, al menos en el aposento alto, 120 de miles, o sea, es muy poco, ¿sí? De los 120, 70 menciona la Biblia como enviados. De los 70, 12 eran los más cercanos, eran las ayudas. De los 12, 3 eran los más fieles. Y de los 3, 1, que fue el amigo del Señor, que era el apóstol Juan, que lo mencionan como el discípulo amado. Bueno, él mismo se menciona así. Entonces fíjese cómo las estadísticas no ayudan, ¿sí? En ese sentido, ¿verdad? No recuerdo si eran de 3 a 6 millones de israelitas que salieron de Egipto. Fíjese, solo 2 le creían a Moisés así de todo. Amén. Todos los demás, porque así dice la Biblia, todos se murieron, hermanos, todos. Sí, lo que dice abajo, por lo cual los demás, todos quedaron postrados en el desierto. Esos demás fueron todos. Solo quedaron 2 de los que salieron con Moisés. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Que esto cuesta bastante. O sea, yo estoy hablando no nada más del... bueno, es que no sé cómo explicarlo porque no quiero que se malinterprete, pero es que es muy distinto ser discípulo a ser un congregante, ¿sí? Es muy diferente el ser hijo a ser alguien que es parte de la iglesia. No es que los demás estén excluidos o no los vea Dios como parte de su pueblo, lo somos, ¿sí? Pero siempre hay una diferencia y no la hace Dios, ¿sí? O sea, de que tú eres mi consentido y tú no, siempre hay una diferencia bien marcada entre quién realmente es hijo espiritual o discípulo, ¿sí? Que de ahí viene eso, amén. Poco a poco lo vamos a entender, ¿sí? O después se puede predicar de todo eso. ¿Sí está claro hasta aquí? Entonces, ¿quiénes realmente vienen a ser pues los que son miembros o para ser parte de la casa? ¿Por qué es importante esto? Porque si no estoy en la casa, no crezco, ¿sí? Y si estamos hablando de lucha espiritual a ese nivel, pues necesito crecer, amén. Por eso estoy hablando de estas cosas. Entonces, la primera es el Moisés. Ese es un bautismo en la visión, ¿sí? Es creer la visión, aquel padre o aquel Moisés, ¿sí? Que Dios se la tuvo que haber dado y que se la procesó, ¿sí? Que son muchas cosas que explicar de esas, ¿verdad? Porque
No todo el que dice ser pastor o padre espiritual lo es. ¿Sí? Hay un proceso que tuvo que haber vivido, ¿sí? Y no es un proceso teológico, es un proceso de desierto, ¿sí? Donde Dios lo tuvo que machacar, lo tuvo que quebrantar, lo tuvo que humillar, lo tuvo que hacer entender, lo tuvo que hacer crecer en fe para poder dar pasos así, para poder decirle a los demás, por ahí no le des. Y estoy seguro que por ahí no es. Yo ya pasé por ahí. Hazle de esta manera y esto va a ser más rápido. Lo ideal, mis hermanos, es que el pueblo de Israel no pasara 40 años por el desierto. Eran 40 días, ¿sí? Pero no los tuvieron que pasar porque no obedecían. Y eso no es necesario, ¿sí? Si Dios trata con alguien 15 años, por ejemplo, Pablo, no recuerdo si dice 12, 14 o 16 años, ¿sí? Fue tratado por Dios antes de ser el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Cuál era la idea? Pues que los Timoteos no fueran tantos años. ¿Por qué? Porque un discípulo inicia donde acaba un padre o un maestro. No inicia donde empezó el maestro, inicia donde acabó. ¿Sí? Me explico, o sea, ya le recorrió un camino para que él sea mejor y las cosas se aceleren más rápido. Así debería de ser, ¿sí? Entonces, hay características también de un verdadero Moisés que también las da la Biblia, ¿sí? ¿Las leemos o qué? Bueno, segunda de Corintios. No, segunda de Timoteo. Estas son características de un verdadero Moisés o un verdadero padre. Segunda de Timoteo, ya lo he predicado, pero por si se nos olvida. Capítulo 3, versículo 10. Segunda de Timoteo 3:10. Bueno, el contexto. Desde el versículo 1 habla acerca de malos obreros o de falsos ministros, o falsos pastores, falsos padres, como lo quiera ver, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y menciona puras cosas feas, pero acuérdese, cuando hay un listado, casi siempre el primero es el más importante. ¿Y sabe cuál es el primero? Amadores de sí mismo. Eso no es un padre. Es imposible. Y usted como hijo, o usted como padre, físicamente hablando, natural, usted sabe lo que eso quiere decir, ¿sí? Porque en lo físico, si un papá es amador de sí mismo más que de sus hijos, los va a mandar a la ruina. Por eso hay padres con complejos de adolescente, ¿sí? Hablo en lo natural, ¿sí? Que piensan que todas son solteros o que no tienen hijos, que su mentalidad es, todavía piensan en sus Nike, todavía piensan en sus comidas, todavía piensan en sus ropas, cuando se puede adelante, ¿verdad? Pero me refiero a que sí mismos, la irresponsabilidad a veces laboral o de proveer, ¿sí? Y ya no decimos lo espiritual, que lo espiritual es, no se guardan, no tienen temor de Dios, no se comprometen con Dios, porque no hay una conciencia, que lo que están haciendo no se queda en la historia. Esto perjudica o va a traer una repercusión espiritual, ¿sí? Entonces, si un padre natural no se esfuerza por sus hijos físicos, ¿sí? Pues es que se ama más a sí mismo. ¿Sí me está entendiendo? El apóstol Pablo les decía a los hermanos de Corintios, yo quiero ir a verlos, les decía, y no quiero ser gravoso o carga para ustedes, porque no me interesa lo suyo, les decía, me interesan ustedes, ¿sí? O sea, no voy a sangrarlos, voy a darles, amén. Y si es necesario, gastaré lo mío con tal de verlos. Y lo dice ahí, por amor a vuestras almas, no a vuestras carteras, ¿sí? No a vuestros elogios. Yo quiero ver bendecidas sus almas. Pero un amador de sí mismo, ¿usted cree que esa va a ser su intención? No, voy a verte y precisamente cuando te llega el aguinaldo, ¿no? Y tengo el deseo de verte precisamente cuando llegó la quincena. Qué casualidad, ¿no? No, esas cosas no son, ese no es un padre, ¿sí? Por eso empieza a describirlo y empieza así, amadores de sí mismo. O sea, nunca van a ver por ustedes, es lo que Dios o Pablo está diciendo. Esa gente nunca va a ver por el pueblo, nunca va a ver por sus hermanos. Su falta de temor a Dios
lo va a llevar a no comprometerse, ¿sí? Uno a veces dice, ¿no? Uno se tiene que esforzar más pensando en los hermanos, ¿sí? O en la iglesia. No se puede dar el lujo de odiar, no se puede dar el lujo de deprimirse, va a luchar, porque sigue siendo humano, ¿sí? Contra la tristeza, contra el desánimo, contra lo que todo el mundo peleamos, pero no le puede dar tantas largas, lo tiene que resolver rápido, porque entiende que es una puerta de bendición o de maldición. ¿Sí me está entendiendo? Entonces no puede darse el lujo de odiar o sentir corajito y ahí guardarlo, y ¿sí? No se puede dar el lujo de romper principios, ¿sí? Que no es perfecto, ¿sí? Pero no puede, como que no pasa nada. No, sí pasa. Y los perjudicados no suelen ser pastor, es la iglesia. Entonces tiene que hacer a veces trabajo doble en luchar lo suyo, pensando en los demás. Eso es ser un padre. Amén. Pero si mi pensamiento es complejo de adolescente, ahora que me siguen, si ahora que me puedo dar a conocer, no, es mejor que se siente y que deje que Dios lo trate más. Amén. Bueno, entonces aquí Pablo le da las características, usted ya lo va a leer. Pero la primera es amadores de sí mismo, y la última es apariencia de piedad. O sea, como que sí se ve bueno, ¿sí? Pero es apariencia. O sea, en algún momento se le va a notar. Amén. Pero bueno, lo que queremos ver aquí es el carácter de un verdadero padre espiritual, o en este caso un Moisés, que es lo que estamos hablando. Fíjese pues, versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Entonces, Pablo le empieza a decir, todos los demás van a ser confundidos, o va a haber mucha confusión por causa de este tipo de obreros. Pero le dice, pero tú no. Fíjese, ay, Dios tenga compasión y lo pueda sentir como lo siento yo, ¿sí? Vea la necesidad de verdaderos mentores, ¿sí? Porque por falta de mentores de ese calibre va a haber mucha confusión. ¿Y por qué faltan tantos ese tipo de mentores? Pues escasean porque no nos gusta que Dios nos trate, ¿sí? Porque pensamos que el ministerio es para hacerse famosos. Pensamos que el ministerio es para que nos reconozcan, como en toda mi vida fui un don nadie, ¿sí? Esta es mi oportunidad de que me vean como algo grande. Ya qué bien se siente que te digan pastor, mi apóstol, mi pastor. Y qué bien se siente cuando me llevan algo y me lo dan. Es que yo lo quiero honrar. Aguas. Porque si ese es mi deseo, yo digo, ¿verdad? Si mi deseo es sangrar al pueblo, mejor váyase a trabajar al mundo. Sí, hay mucho trabajo ahí en las maquilas. Amén. Dése una vuelta allá, hágase rico por allá y no se meta en problemas, porque esto tiene consecuencias eternas. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, entonces pues, características. La primera dice, tú has seguido mi doctrina. Entonces tú no vas a ser engañado porque tienes buen ejemplo. Qué hermoso eso, ¿no? Pero ¿a quién le está hablando, No le está hablando a toda la iglesia, le está hablando a un Timoteo, o sea, un verdadero discípulo, ¿sí? Que se cree que fue el sucesor de Pablo. Qué tremenda pesote de responsabilidad cayó a Timoteo, ¿no? La autoridad de todas las iglesias que Pablo había levantado. Bueno, dice, tú has seguido mi doctrina. Entonces, ¿qué característica tiene un buen mentor o un buen padre espiritual? Tiene doctrina o enseñanza, o sea, no teología. ¿Sí? Adoctrinar, hermanos, es como educar. No es precisamente como que soltar muchos versículos bíblicos o dar estudios bíblicos. Ahí está tu papelito y este es el estudio bíblico que te voy a dar. No, adoctrinar es como dar un estilo de vida, una cultura. ¿Sí? Entonces, tú has seguido mi doctrina, o sea, tú estás bien enseñado. ¿Sí? Y dos, conducta. Vea lo que tiene un verdadero pastor. Tiene doctrina, tiene enseñanza, les forma con la enseñanza un estilo de vida. No nada más les echa un rollo y les da información. No, su enseñanza les da un estilo de vida. Pero vea, doctrina y conducta. ¿Sí? Fíjese Pablo con qué pantalones está hablando. Tú sabes cómo me conduzco. ¿Sí? Tú sabes cómo es mi comportamiento. Tú conoces mi testimonio. ¿Sí? O sea, Pablo está diciendo, no tengo nada que esconder.
porque tú has visto cómo me conduzco, ¿sí? O sea, en todo he sido, de hecho así hay escrituras también que lo dice, en todo he sido ejemplo, amén. Sí está claro, al punto de que Pablo llega a decir en una de sus cartas, sean imitadores de mí. Si te cuesta mucho ser como Jesús, no te la compliques, haz lo que yo hago, sé como yo, ¿sí? ¿Cuántos pudiéramos hablar así? Sí, no, que es que no puedo y no sé, no batalles, mírame a mí y haz lo que yo hago y punto, ¿sí? Sé como yo, piensa como yo pienso, actúa como yo actúo, porque yo estoy imitando al Señor, amén. Bueno, este hombre tenía esa capacidad, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, tú no puedes ser engañado porque tú tienes buena enseñanza y has visto mi conducta. O sea, si tú ves que otra gente no se comporta así, ten cuidado. Es lo que Pablo le está diciendo. O sea, yo vengo a ser como un filtro para ti, ¿sí? Si tú ves que vienen ministros con poder, con manifestación, ¿sí? Pero su conducta no es como la que has visto en mí, aguas. Está tremendo, ¿no? Es una responsabilidad enorme, grandísima, ¿sí? Porque un ministro así o un padre espiritual viene a ser un modelo a seguir, amén. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la cultura de una persona? Con la doctrina y con la conducta. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no nada más les echaba un rollo y los despedía, ellos lo veían todos los días. ¿Se imagina cómo se escondía el Señor, verdad? Para hacer cosas incorrectas. Si Él los tenía todos los días, ¿sí? Todos los días lo veían, lo escuchaban, comían con Él, convivían con Él. Todos, mis hermanos, 3 años y medio así, encima del Señor, viéndolo, yéndolo, siguiéndolo, todo. Entonces, ellos vieron la conducta de Cristo, no solo sus enseñanzas, vieron cómo era con los demás. Entonces, ellos al ver eso, lo tomaron como un modelo, ¿sí? Y por causa de la enseñanza y del ejemplo que les dio, les cambió la conducta, les cambió la cultura. Tanto así que dice la Biblia que cuando los veían a los discípulos o los oían hablar, decían, tú estuviste con Él, ¿sí? Tú eras de ellos, ¿por qué hablas igual que Él? Qué tremendo, ¿no? O sea, era el mismo espíritu. Pero bueno, entonces tú has visto mi conducta, tú sabes cómo me conduzco, tú sabes cómo soy, ¿sí? Tú sabes el ejemplo que te he dado, amén. Qué hermoso, ¿no? Que haya hombres así, amén. Y Dios los tiene, nomás que son contados con las manos, pero existen. Dice, has seguido mi doctrina, o sea, te has dejado enseñar, mi conducta. Y lo dice, propósito, eso ahí entra la visión, ¿sí? Tú sabes para qué Dios me levantó, tú sabes el por qué Dios nos dio esa iglesia, tú entiendes cuál es el propósito. O sea, eres una persona que captó la visión, amén. Yo le decía una vez a Héctor, el del Arca del Pacto, una vez íbamos a Monterrey y ya estábamos hablando cosas que hemos visto, ¿verdad? Y yo le decía, es que ¿sabes qué? Ser un hijo espiritual es darte todo, ¿sí? Si no, no puedes. Y bueno, eso después lo explico, porque vamos a hablar también de paternidad. Y lo más seguro es que les voy a mencionar lo que estoy leyendo. Bueno, entonces propósito, fíjense, ya van 3, doctrina, que es la enseñanza. Conducta es el ejemplo, testimonio, ¿sí? No nada más cuando lo vean, siempre, porque es conducta, la forma en la que se conduce. 3, propósito, la visión para lo que nació. No es un pastor sin visión, es un hombre que entiende por qué llega un alma a la iglesia, ¿sí? Sabe por qué Dios la trajo, ¿sí? Y empieza a tratar de discernir cuál es el plan de Dios con esa persona, amén. Porque tiene visión. Cuando no tiene visión, ve ovejas, ve número, otro miembro más, ¿sí? Ve otro diezmo más, ¿sí? Pero nunca ve, se me está confiando un propósito y yo tengo que esforzarme por desarrollar el propósito en esa persona. Le voy a enseñar, lo voy a ministrar, lo voy a aconsejar hasta donde me deje, ¿sí? Pero no le va a faltar nada de recurso espiritual, y si falta lo voy a buscar para poder darle lo que esa persona necesita
¿sí? Para que alcance su propósito. Eso es tener visión, ¿sí? Y cuando no, pues ya llegó otro hermano, gloria a Dios, ya somos más, ¿sí? Pero no es suficiente. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué hace Timoteo? Capta la visión de Pablo y dice, por eso Pablo le dice, tú has visto en mí mi propósito, ¿sabes para qué nací? Amén. Entonces, ¿cuántos van? 3, 4. Estos que siguen encierran uno solo: fe, longanimidad. Longanimidad me parece que es ánimo en medio de la dificultad, ¿sí? Qué tremendo pastor, ¿no? ¿Sí? Que nunca lo vieron triste, que nunca lo veían deprimido, que nunca lo veían, es que se hace que hasta aquí llegamos. No, en medio de la dificultad se veía más fuerte. Amén. Bueno, así era Pablo, chulada de apóstol. Dios nos dé millones de esos en el mundo. Fe, longanimidad, amor, paciencia. Esas 4 cosas encierran lo que es carácter. Entonces, en resumen, ¿no? ¿Qué se ve? ¿Cuáles son sus características? Doctrina, conducta, visión o propósito y carácter. ¿Sí? Esto es lo que has visto en mí. Carácter, mi hermano, es lo que Dios forma con las pruebas. Amén. Y el último, la última característica, dice el versículo 11, que está hermoso también. Dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Fíjese, le está diciendo a Timoteo, todo esto tú lo has visto en mí. Si esto no lo ves en otro, para las antenas, ¿sí? Porque probablemente no sea de Dios. Amén. Si tú en otro no ves una buena doctrina, no ves una buena conducta, no ves visión o propósito, no ves un buen carácter, aguas, ¿sí? Y luego le dice, lo último es padecimientos, persecuciones, y fíjese lo que dice al final de eso. El versículo 11, la última parte, dice: persecuciones que me he sufrido, fíjese, y de todas me ha librado el Señor. ¿Sabe qué es eso? Es una vida en victoria, ¿sí? Entonces no vemos a un pastor: oren por mí, hermanos, porque estoy en una situación tan difícil que ya quiero tirar la toalla, ¿sí? ¿Saben qué, hermanos? Estoy en una depresión. Sí, hay gente así, no aquí, ¿sí? Pero pastores que se paran enfrente: estoy en una depresión muy dura, ayúdenme. Hay pastores que se suicidan, hermanos, ¿sí? ¿Qué nos da a entender eso? No puede pelear, no pudo vencer. Y aquí está diciendo: me vino esto, pero de todas me libró el Señor. O sea, todas las vencí. Amén. Se me vino una lucha, se me vino el desánimo, la depresión, la necesidad, la enfermedad, la frustración, pero de todas me libró el Señor. O sea, ninguna me venció. Entonces, tú has visto mis victorias. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, cuando usted ve esas cosas en un verdadero Moisés, usted es un discípulo, ¿sí? Cuando usted vea esas 5 cosas en un verdadero Moisés, ese hay que seguirlo. Amén. Que se está en el proceso de crecimiento, ¿verdad? Nadie está al 100. Nadie estamos al 100. Bueno, entonces, al ver una vida así, yo tengo la seguridad de que voy a crecer. Amén. Entonces dice pues en Corintios que estuvieron bautizados en un Moisés. Ya dijimos cómo es un Moisés: sumergirse en él, morir a mi propia visión y atender a la visión que Dios le dio a ese Moisés. Después habla de la nube, se refiere a la cobertura que da la iglesia, ¿sí? No todo lo que es iglesia. Amén. La iglesia tiene una capacidad de cubrir, espiritualmente hablando. Todo depende del crecimiento del pastor. Si el pastor no está muy crecido, es la protección que da, ¿sí? Si el pastor está muy crecido, es la protección que da. Amén. Entonces, entre más crezca el pastor, aunque no se le vea nada, aunque no se vea muy ungido, si se fijan, Pablo nunca le decía a Timoteo: tú has visto cómo echo fuera demonios, tú has visto cómo resucito muertos. No, porque eso no es garantía de crecimiento, eso es un don, ¿sí? Lo que Pablo le está diciendo: tú has visto esto, puras cosas importantísimas, ¿verdad? No estoy diciendo que no tengan nada que ver las manifestaciones, pero no es la prioridad, o no es lo que a mí me garantiza, ¿sí? Que está en un manto inmenso. Amén. ¿Me explico o no?
Entonces Corintios dice, bajo la nube. La nube era la protección, ¿sí?, que le daba Dios a Israel. Entonces fíjese, la nubesota que tenía Moisés cubría millones, ¿sí? Entonces él tenía una protección. ¿Se imagina qué calibre de hombre era Moisés? Que nada más lo trató Dios 40 años, ¿sí? Que la Biblia dice que era el más manso de toda la tierra, no tonto, ¿sí? Manso, tenía un carácter como el de Jesús, que cuando Dios decía, voy a matarlos a todos y te voy a dar una iglesia mejor, ¿sí? ¿Qué pensaría un pastor no formado? Gloria a Dios que me respondes por fin. Mátalos a estos piojosos que no entienden. Así le dijo una vez un pastor a una iglesia. Sí, son puros piojosos a su iglesia, ¿eh? Qué horror, ¿no? Entonces, no, Moisés no hizo eso. Moisés dijo, no. Tú no eres así. Y si los vas a matar, mátame a mí primero. ¿Usted cree que no era mucha la ofensa que sufría Moisés diaria? De que por todo renegaban, que nada les gustaba, ¿sí? Que no, pero su corazón manso se parecía a Jesús. Amén. Que cuando él sentía el desprecio, no agarraba odio, decía, no va a crecer. Sí, no va a crecer. Hay una vez en la Biblia, ya voy a acabar, porque ya se me está acabando el tiempo. Hay un momento en la Biblia donde el pueblo, otra vez, de esas raras veces, ¿no?, se levantó en rebeldía contra Moisés y contra Dios. Entonces dice que empezaron a murmurar. Fíjense, anterior a eso, el Señor abrió la tierra y se tragó una familia, los de Coré. Al día siguiente empezaron a murmurar, o sea, ¿que no te diste cuenta lo que pasó? No, les pasó de noche. Al día siguiente así, la Biblia dice que empezaron y dijeron, ustedes se quieren apoderar de la heredad de Jehová. Cuando Moisés oyó eso y Aarón, ¿sabe qué hicieron? Se tiraron al suelo y empezaron a clamar por misericordia. ¿Sabe por qué? Porque sabían lo que Dios iba a hacer. Y no se agarraron y ¿tú quién eres? ¿O por qué me discutes? No, porque ellos sabían, esto les perjudica a ellos, ¿sí? O sea, su ofensa a mí me cala, pero no me afecta, porque yo sé que el mal es para ti. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, en ese entendimiento y formación, ¿verdad? No toques a los ungidos, todos torcidos. No. Sí, y no hagas daño a los profetas y todo jezabélico. No, eso no es ser profeta. Bueno, entre otras cosas. Total, ya dice ahí pues que se tira al suelo Moisés y pide misericordia. Ten misericordia. Y Dios se enojó, y sí los consumió. Amén. Bueno, entonces la nube dice, la nube, bautizados en la nube, la protección que da la iglesia, ¿sí? Esa protección se da en base a la honra y en base al servicio, ¿sí? Y honra, pues entran muchos principios. Amén. Bueno, ya mejor voy a acabar, porque si no, no acabamos, ¿sí? Y después me aviento las dos predicaciones en una. Bueno, vamos a dejarle ahí. Después de eso habla que comió en el mismo pan. Se refiere a la enseñanza, ¿sí? Ese era el pan que ellos comían. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que la prioridad que yo tengo de enseñanza es la que tiene la iglesia. Que la enseñanza de la iglesia es como el filtro para discernir de más enseñanzas. Por eso es una gran responsabilidad. Amén. Entonces ellos comían de ese pan y decían, bueno, estoy comiendo de acá, pero no se escucha como el de mi casa. Entonces se me hace que no es de Dios. Sí, porque contradice totalmente. Sí, pero fíjese la responsabilidad de enseñar bien. Sí. Y luego después de eso dice, bebieron la misma bebida espiritual. Habla de la roca que salía agua. Eso refiere al espíritu. ¿Sí? Ya lo estoy diciendo rápido porque ya quiero acabar. El espíritu, eso es cuando participamos del mismo espíritu. Por ejemplo, ¿por qué dicen que los discípulos decían, tú hablas igual que él, tú te pareces a él? Decían eso de los discípulos, ¿sí? Que se parecían a Jesús, que hablaban igual que él. ¿Saben por qué? Porque era el mismo espíritu. Sí, no significa que los temperamentos todos iguales, ¿verdad? No, cada quien tiene lo suyo diferente, pero el espíritu, o sea, la esencia de la persona es la misma. Por ejemplo, si un pastor es soberbio, ese es el espíritu que va a transmitir. Los que sean parte de esa iglesia van a ser igual, o sea, participan de un mismo espíritu. Esto es bien importante, ¿sí? Porque hay cosas tremendas en las iglesias, ¿sí? Por eso hay
gente muy arrogante, ¿sí? Porque ese es el espíritu que les están transmitiendo. Por ejemplo, Moisés, ¿cómo sería Josué y Caleb? Que eran los más pegaditos, eran mansos igual que él. Amén. ¿Por qué de los discípulos se dice? Ustedes hablan igual. Pues porque eran igual, era la misma esencia. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Entonces, si el pastor, que es un verdadero Moisés, ¿sí?, se va a ver el Espíritu de Cristo, mansedumbre, sencillez, humildad, servicio, no sé, diligencia, esfuerzo, amor, eso mismo es algo que se transmite. Cada enseñanza imparte algo así, ¿sí? ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, los que son parte de la casa, eso se les empieza a transmitir. Entonces, por eso la responsabilidad que tiene un pastor. Porque si le da entrada a otro espíritu en su vida, eso es lo que va a transmitir. Si se le entra a la arrogancia, a la tibieza, a la mediocridad, a la soberbia, a la ambición, a la avaricia, eso es lo que transmite. Y todos van a ser igual. Y esa es la idea, que así no sea. Bueno, hasta aquí le voy a dejar.